En voz alta relatos presenta El ladrón de Wrightsville, de Ellery Queen. Wrightsville es una ciudad industrial de Nueva Inglaterra que no es famosa por nada, situada en el centro de una región agrícola que no ofrece ningún interés especial. Fue fundada por un hombre llamado Jezreel Wright en 1701 y 250 años más tarde su población es de unas 10.000 almas. Algunas de sus calles son tortuosas y estrechas, otras relucen con el brillo de los anuncios de neón, y la mayor parte de ellas están francamente sucias. En otras palabras, Wrightsville es una ciudad norteamericana muy corriente. Pero para Ellery es Shangri-La. Si tuviera que explicar por qué corre hacia Wrightsville en cuanto le llaman desde allí por teléfono, Ellery diría que le gustan los guijarros de la mugrienta parte baja de la ciudad, y la plaza, la cual es redonda, y el cementerio, situado en la colina de los Gemelos, y la mancha cálida de la carretera 16, y el color ahumado de los caobos hacia el norte, que la vista de las almidonadas familias de los granjeros, acudiendo a la ciudad con embarado placer los sábados por la tarde, le estimula de modo evidente, y así por el estilo. Pero si Ellery contara toda la verdad, incluiría el hecho de que Wrightsville ha sido sorprendentemente buena para él en materia de crímenes interesantes. La última vez que se apeó del expreso atlántico en la estación de Wrightsville, Ellery se disponía a pasar una deliciosa semana en la posada de Bill York, en la Bald Mountain, deslizándose por la nieve sobre sus esquís por la mañana y reposando ante un enorme fuego por la tarde, charlando y bebiendo ponche caliente en compañía de los deportistas de la ciudad. Pero no llegó más allá del Hotel Hollis, situado en la plaza. Ed Hotchkiss le dio las malas noticias mientras Ellery acomodaba sus esquís en el taxi de Ed. Aquel invierno no había bastante nieve en la montaña para esquiar, y la posada de Bill York estaba vacía. Pero ya que Mr. Queen se encontraba en la ciudad, podía ocuparse del enrevesado caso de la prima segunda de Ed, Mamie, y de su hijo Delbert. Cuando Ellery se hubo inscrito en el Hollis, se hubo aseado y bajado al vestíbulo para comprar un ejemplar del Wrightsville Record en el kiosco de Grover Doodle, estaba ya medio decidido a interesarse por el caso del joven Delbert Hood, el cual se hallaba en libertad condicional en espera de ser juzgado por un delito que no había cometido, en opinión de Ed Hotchkiss y de su prima Mamie. Ciertos elementos del caso despertaron el interés del gran hombre. Por un lado, la víctima del delito parecía ser el villano de la obra. Por otro, el agente Jip Yorkin, uno de los brillantes jóvenes pertenecientes a la plantilla del jefe Dakin, se encontraba en el Hospital General de Wrightsville, con la pierna izquierda enyesada hasta la cadera. Y finalmente, todo el mundo en la ciudad, a excepción de Hotchkiss y de Mamie Hood Wheeler, estaba convencido de que el joven Delbert era culpable. Esta última circunstancia era casi suficiente para Ellery, y cuando hubo charlado con algunas damas de Wrightsville conocidas suyas y hubo mascado tabaco con el jefe Dakin en el cuartelillo de policía, Ellery estaba dispuesto a ocuparse del caso con todas sus consecuencias. Lo sucedido, según los relatos de las damas de la ciudad, era lo siguiente. La ciudad había despertado una mañana para enterarse de la noticia de que Anson K. Wheeler iba a casarse con la viuda Hood. Esto equivalía a una revolución, ya que Anse Wheeler vivía en la colina y Mamie Hood en la parte baja. Si Mamie Hood hubiese sido joven y bonita, la cosa no habría resultado tan sorprendente. Pero Mamie Hood tenía 46 años cumplidos y su aspecto era el de una mujer de su edad, de rasgos absolutamente vulgares. Una de las damas dijo que Tessie Lupin, el dueño del salón de belleza de Wrightsville, no había visto entrar nunca por la puerta de su casa a Mamie Hood, y así tenía el cutis. En cuanto a su figura, aseguraron las damas, era ancha por arriba, por el centro y, si uno se fijaba bien, incluso por abajo. Al parecer, Mamie Hood ignoraba que existían unas prendas femeninas llamadas fajas.
En cuanto a Hans Wheeler, procedía de una de las más antiguas familias de la ciudad. La mansión de los Wheeler, edificada en la colina, era una joya. Los Wheeler estaban orgullosos de su apellido, eran muy cuidadosos con su dinero y se conducían siempre de un modo digno y correcto. Hans seguía conduciendo el Pierce Arrow que había pertenecido a su padre. La anciana Mrs. Wheeler, que llevó corsés de ballenas hasta el día de su muerte, había insistido siempre en preparar sus propias conservas. Y aunque Anson K. Wheeler era dueño de la moderna industria de maquinaria que funcionaba en el valle, cerca del aeropuerto, y que empleaba a centenares de obreros, conducía su negocio tal como su padre lo había conducido antes que él, de acuerdo con las normas más conservadoras, con sistemas de contabilidad anteriores a 1910, y Hans en persona recogiendo en el banco, cada viernes por la mañana, el importe de los jornales. Hans había sido concejal 2 veces. Era presidente de la Sociedad Histórica de Riceville. Era miembro de la Junta de la Iglesia de San Pablo de la Cañada. Su abuelo, el general Murdoch Wheeler, había sido el último veterano superviviente de la Grand Army of the Republic. Su primo, Uriah Scott Wheeler, era el rector de la Gunnery School de Fifield y uno de los más brillantes intelectuales del condado de Wright. Anson Wheeler no se había casado nunca a causa de su madre. Su devoción a la enfermiza Mrs. Wheeler había sido algo maravilloso, y cuando la buena señora falleció, a la edad de 89 años, Anson se sintió como un pez fuera del agua. Entonces fue cuando ella tendió sus redes, desde luego. Procurando imitar la voz y los azucarados modales de la fallecida dama, Hans Wheeler era el mejor partido de la ciudad, y Mammy Hood, su ama de llaves, le atrapó. Mammy Hood, además de su trabajo en la casa de los Wheeler, debía atender al cuidado de su único hijo. Delbert había heredado el temperamento díscolo de su padre. Alf Hood siempre había andado metido en líos por culpa de sus ideas radicales y de su carácter voluble. Se había costeado los estudios de abogado haciendo de fogonero, de camarero y empleándose en otros trabajos aún más serviles. El caso era ganar $1. Cuando abrió su bufete en la State Street, pudo haber llegado muy lejos jugando bien sus cartas. Louis Glanis le amaba apasionadamente y deseaba fugarse con él. Los Glanis le hubieran aceptado para cortar a tiempo las habladurías de la ciudad, y Alf hubiera hecho carrera. Pero, ¿qué es lo que hizo aquel loco? Dejar plantada a Louis y casarse con Mammy Broadbeck, de Whistling Street, en la parte baja de la ciudad. El error, desde luego, le costó muy caro. Nunca tuvo un solo cliente de la colina ni de la parte alta de la ciudad. Los Glanis se encargaron de ello. Alf se vio obligado a vagabundear por las calles en busca de trabajo, pero la cosa ocurría en 1931, en plena Gran Depresión, y Alf Hood cayó finalmente bajo la influencia de Charlie Brady. Un día le sorprendieron en el momento de robar en una tienda. Le encerraron en la vieja cárcel de Plum Street y a la mañana siguiente le encontraron muerto. Se había cortado las venas. Mammy dio a luz una semana después del entierro de su marido. Delbert salió en todo a su padre. Mammy trabajaba todo el día, de modo que el muchacho creció y se educó en plena calle, con los consiguientes resultados. Sin ningún respeto hacia la propiedad ajena y tan indisciplinado como su padre, Alf Hood. En realidad, Delbert alimentaba un resentimiento contra la ciudad. Juraba que se cobraría lo que le habían hecho a su padre. Un muchacho así tenía que atraer sobre su cabeza más de una dificultad. La guerra de Corea le apartó una temporada de circulación, pero regresó al cabo de un año con una herida en el pecho y más agresivo que nunca. En aquella época, Mammy había entrado al servicio de los Wheeler y Delbert sentó sus reales en la cocina de la casa, donde pasaba el día haciendo sarcásticas observaciones acerca de las familias que vivían en la colina. Deseando complacer a Mammy, Anson Wheeler le dio un empleo en la fábrica. Delbert aguantó 3 semanas justas.
Un día, a la hora de la comida, Hans le sorprendió discurseando ante un grupo de trabajadores, incitándoles a exigir una mejora de salarios y de condiciones de trabajo. Como es lógico, Hans le puso de patitas en la calle. El que Anson Wheeler se hubiera casado con Mamie Hood después de aquello, afirmaron las damas de Riceville, era lo más asombroso del caso. Hans se lo había buscado y lo encontró. Un par de porrazos en el cráneo y el robo de $15,000. Menos mal que aquel horrible muchacho no tardaría en ser enviado a la penitenciaría del estado para una buena temporada. «Le llevaré a usted a la colina a ver a Mami y a Dell», dijo Ed. «Espere, Ed», dijo Ellery. «¿Quién es el abogado de Delbert?» «Mort Danzig. Tiene su bufete encima de la tienda de bisutería, de la Lower Street». «Bien. Yo me iré a ver a Mort mientras usted convence a Mami para que lleve a Delbert allí. Prefiero hablar con ellos en territorio amigo». «¿Quién dice que la casa de Mort Danzig es territorio amigo?», gruñó Ed, lanzando su taxi al doble de la velocidad permitida. «Lo ignoro, Mr. Quinn», dijo Mort en tono preocupado. «Lo que yo sé es que el muchacho tiene la cosa mal parada. Hay un montón de pruebas circunstanciales contra él. Ni yo mismo estoy seguro de su culpabilidad o de su inocencia. Le dije a Mami que se buscara otro abogado, pero ella insistió». «¿Quién es el encargado de fallar el caso?» «El juez Peter Preston, de los Preston de la colina», respondió Mort Danzig lúgubremente. «Si el juez Peter no hubiese estado enfermo durante todo el verano, me hubiera sido imposible retrasar el juicio tanto tiempo». «¿En qué basa usted la defensa?» Danzig se encogió de hombros. «El agresor no ha sido identificado. No se ha encontrado el dinero. Negativa a ultranza. ¿Qué otra cosa puedo hacer? El muchacho no tiene ninguna coartada. Dice que estaba cazando en el bosque, él solo, en los alrededores de Granion Falls, y más tarde agredió al pobre Jip Yorkin, el cual se encuentra todavía en el hospital. Pero lo peor de todo es ese condenado pañuelo». El abogado se quedó mirando a Ellery con expresión desolada. «¿Cree usted que Delbert Hood es inocente?» «Todavía no lo sé», respondió Ellery. «Dell me prestó un buen servicio en cierta ocasión cuando estaba de botones en el Hollis y le recuerdo como a un muchacho simpático y muy listo. Dígame, ¿quién puso la fianza para que le dejaran en libertad provisional?» «Anson Wheeler». «¿Wheeler?» «Bueno, la madre del muchacho es ahora la esposa de Hans, ¿no es cierto? Ya conoce usted el código por el que se rigen las familias de la colina». «Pero entonces, ¿por qué mantiene Wheeler los cargos contra su hijastro?» «Esto», dijo Morton secamente, «es otro apartado del mismo código. Resulta difícil de entender, desde luego. Oh, aquí están». Mamie Hood Wheeler era una mujer de aspecto rollizo. Parecía la ganadora del concurso destinado a elegir la típica madre norteamericana vestida para la ceremonia anual. Llevaba un sombrero pasado de moda y un abrigo comprado en Boston 25 años atrás. Pero Boston no podía hacer nada por sus manos, destrozadas a causa del trabajo. Por el aspecto de sus ojos, se hubiera dicho que no habían cesado de llorar desde el mes de septiembre, y había llegado ya enero. Si dejara de llorar, pensó Ellery, sería una mujer atractiva. ¿Con qué ojos la habían mirado aquellas damas? «Tranquilícese, Mrs. Wheeler», dijo Ellery estrechando sus manos. «No puedo prometerle nada, desde luego». «Estoy convencida de que sacará a mi Dell de este embrollo», sollozó Mami. Tenía una voz sorprendentemente dulce y cultivada. «Gracias, muchas gracias, Mr. Quinn». «Mamá». El alto muchacho que la acompañaba parecía turbado. Estaba muy delgado y su sonrisa era triste. «Hola, Mr. Quinn, ¿qué es lo que le ha inducido a ocuparse de mi caso?» «Dell», dijo Ellery mirándole a los ojos.
Atracaste a tu padrastro en la Ridge Road el 21 de septiembre del pasado año, robándole el dinero que acababa de cobrar en el banco. No, señor, aunque no espero que usted me crea. No tienes ningún motivo para esperarlo, replicó Ellery alegremente. Dime una cosa. ¿Cómo explicas lo de ese pañuelo? Alguien lo colocó allí. Hacía varias semanas que no lo había visto. En realidad creí que lo había perdido. Pero no se lo dijo a nadie, intervino Mort Danzig, y eso lo complica todo. ¿Cómo podía imaginar lo que iba a ocurrir, Mr. Danzig? Otra cosa, Adele, dijo Ellery. ¿Por qué, cuando el agente Yorkin trató de detenerte, echaste a correr después de agredirle? Porque estaba asustado. Sabía que iban a culparme de todo, y no era solo por el pañuelo. Nunca había simpatizado con el viejo Hans. Dell, sollozó su madre, no quiero que hables de Mr. Wheeler de ese modo. Él cree que está obrando rectamente. Lo que debemos hacer es convencerle, a él y a todo el mundo, de que no has tenido nada que ver en este asunto. ¿Qué quieres que haga, mamá?, gritó el muchacho. ¿Que le bese los pies por tratar de enviarme a la cárcel? No me puede ver desde el día que me sorprendió explicándoles a algunos de sus obreros lo imbéciles que eran. Ojalá me hubiera marchado entonces de Riceville. Llevas varios meses en libertad provisional, observó Ellery. ¿Por qué no te has marchado de aquí mientras tenías ocasión? El muchacho enrojeció. No me gusta vivir como una rata acosada. Además, mi madre tiene que seguir viviendo en esta maldita ciudad. Lo único que siento es haber perdido la cabeza cuando Jip Yorkin vino a detenerme. ¿Sigues viviendo en la casa de tu padrastro, Dell? Ahora es también la casa de mi madre, ¿no?, replicó Delbert en tono de reto. Y mi madre tiene algunos derechos como esposa suya. Dell, le reprendió mami. Sin embargo, la situación no puede resultar agradable ni para Mr. Wheeler ni para ti. Nos ignoramos el uno al otro. En mi opinión, dijo Ellery, tu padrastro se ha portado muy decentemente en algunos aspectos de este asunto. De acuerdo, gritó Delbert Hood. Todas las noches antes de acostarme le rezaré una oración. Esta era una de las cosas que a Ellery le gustaba del asunto. El villano se portaba a veces como un santo, y el joven héroe merecía de vez en cuando un buen puntapié en el trasero. Bien, Delbert, solo existe una posibilidad de que salgas con bien de esto. Si eres inocente, otra persona es culpable. Acompaña a tu madre a casa y quédate allí con ella. Recibirás noticias mías. Ellery cruzó la plaza y entró en el Banco Nacional de Riceville, solicitando una entrevista con su presidente, Wolfer Van Horn. El viejo Wolf no había cambiado. Parecía simplemente más viejo, más gruñón y más lobuno. Miró la mano que le tendía Ellery con una especie de morboso placer, como si se dispusiera a devorarla. «No espere ninguna colaboración por mi parte, Quinn», dijo el banquero de buenas a primeras con su voz tan aguda como la hoja de un cuchillo. «Ese muchacho es culpable, y Hans Wheeler es uno de mis mejores clientes. ¿Le gustaría abrir una cuenta?» «Mire, Wolfer», dijo Ellery en tono conciliador, «lo único que pretendo es reunir los hechos de un asunto que ocurrió hace 5 meses. Dígame, ¿por qué cambió Anson Wheeler, después de tantos años, el acostumbrado día de recogida del dinero de los salarios?» «Muy sencillo», gruñó Van Horn. «Siempre habíamos preparado el dinero el jueves por la tarde, y el viernes por la mañana, de camino hacia la fábrica, Hans lo recogía. Pero un viernes por la mañana, a mediados de septiembre último, un hombre que llevaba el rostro tapado con un pañuelo trató de atracarle en Ridge Road. Hans pudo burlarle apretando a fondo el acelerador, de modo que a la semana siguiente... «Un momento», murmuró Ellery. Como consecuencia del atraco frustrado, Mr. Wheeler tuvo una reunión, una especie de consejo de guerra aquella misma noche en su casa. ¿Quiénes estuvieron presentes en aquella reunión? En su estudio, digo. Hans Wheeler, mami, el jefe de Aiken y yo, y mi cajero principal, Olin Keckley.
Por lo tanto, Delbert Hood no asistió a la reunión. No estaba en el estudio, desde luego, pero se hallaba en el salón leyendo un montón de tebeos y el tragaluz de la puerta estaba abierto. No le resultó difícil enterarse de toda la conversación. ¿Seguía Delbert en el salón cuando la conferencia terminó y usted se marchó? Allí estaba, dijo Wolfert con una sonrisa de complacencia. Y voy a firmarlo bajo juramento cuando me siente en la silla de los testigos. En aquella reunión se decidió que, a menos que el hombre enmascarado fuese detenido, la semana siguiente Keckley prepararía el dinero de los salarios el miércoles por la tarde, en vez del jueves, y que el mismo miércoles Keckley lo llevaría secretamente a casa de usted. Mr. Wheeler lo recogería en su casa el jueves por la mañana de camino hacia la fábrica. Y se exigió el mayor secreto de todos los presentes. ¿Estoy en lo cierto, Wolfert? No sé a dónde quiere ir usted a parar, gruñó Van Horn. Pero lo que puedo asegurarle es que la prueba número 1 de este caso no será mi pañuelo. Dígame, ¿quién sugirió que la recogida del dinero se adelantara al jueves en vez del viernes? Wolfert pareció sobresaltarse. ¿Qué importancia puede tener eso?, inquirió en tono suspicaz. De todos modos, no lo recuerdo. ¿Le importaría llamar a Olin Keckley? El cajero principal de Van Horn era un hombrecillo de aspecto completamente gris. En la época en que el banco estaba regentado por John Wright, recordó Ellery, había sido un agradable compañero de puntería infalible. ¿La sugerencia acerca del cambio del día?, repitió el cajero mirando rápidamente a Van Horn. El banquero permaneció impasible. No puedo recordarlo, Mr. Quinn. Wolfert frunció el ceño. A menos, se apresuró a añadir Keckley, a menos que fuese cosa mía. Sí, creo. En realidad estoy seguro de que fui yo quien hizo la sugerencia. Eso creo yo también, Olin, dijo el banquero. Una sugerencia muy acertada, Mr. Keckley, dijo Ellery. El jefe de Aiken le había dicho que la sugerencia partió de Van Horn. Y el miércoles siguiente por la noche llevó usted el dinero a casa de Mr. Van Horn, tal como se había convenido, ¿no es cierto? Sí. ¿Iba el dinero en la habitual bolsa de lona? No. Puesto que tratábamos de despistar al ladrón, decidimos envolver el dinero en un papel, como si se tratara de un vulgar paquete. Teníamos que prever, se apresuró a añadir Keckley, la posibilidad de que el ladrón estuviera vigilando el banco o algo por el estilo. ¿De qué clase era el papel? Papel corriente, de color oscuro. ¿Iba atado el paquete? Sí, con cinta adhesiva. Supongo, Mr. Keckley, que no habló usted con nadie de lo que se decidió en la reunión celebrada en casa de Mr. Wheeler. Desde luego que no, y procuré que los otros empleados no se dieran cuenta de que preparaba el dinero. Y supongo igualmente que no habló usted con nadie del asunto, Wolfert, dijo Ellery cuando el cajero, sudando copiosamente, se hubo marchado. Lo sé, no importa. ¿A qué hora se presentó en su casa Hans Wheeler el jueves a recoger el dinero? A las 7:15 de la mañana. ¿Tan temprano? ¿Y se marchó directamente a su fábrica por la Ridge Road? La fábrica empieza el trabajo a las 8 de la mañana. Mientras que el Banco Nacional de Riceville, murmuró Ellery, no abre sus puertas hasta las 9:30. Se puso en pie repentinamente. Hasta la vista, Wolfert. Ed Hawkins condujo a Ellery al valle de la colina. En el punto donde termina la Single Street y la carretera 478A gira hacia el este, en dirección a la colina de los Gemelos, empieza la Ridge Road, la cual rodea las arboladas colinas situadas al norte de la ciudad para descender luego hacia el valle, en dirección oeste. Ed detuvo su taxi. Aquí fue donde ocurrió la cosa, Mr. Quinn. No hay más que carretera y árboles, como puede ver. Echaremos un vistazo por aquí a su debido tiempo, Edward. Antes quiero hablar con Hans Wheeler. La Wheeler Company ocupaba un alargado edificio de ladrillo ennegrecido no lejos del aeropuerto de la ciudad.
Vista desde el exterior, la fábrica tenía un aspecto muy feo. En el interior, el edificio estaba mal alumbrado y peor ventilado. Los suelos crujían de modo alarmante bajo el peso de las grandes máquinas. Las paredes tenían una costra de suciedad y los obreros trabajaban en silencio. Ellery, que había empezado a sentir una naciente simpatía hacia Anson Wheeler, notó que volvía a serle antipático. Encontró al propietario de la fábrica en un despacho someramente amueblado y de aspecto incómodo. Wheeler era un hombre de edad y estatura medianas, con unos ojos tan pálidos como sus mejillas. Su voz, de tono agudo, tenía una perpetua nota de resentimiento, casi de queja. «Conozco los motivos de su visita, Mr. Quinn», dijo con amargura. «Van Horn me ha telefoneado. Bien, me considero a mí mismo como un hombre justo. No me gustaría que usted creyera que persigo al muchacho. Pero le aseguro a usted que es culpable. Si no estuviera convencido de ello, ¿cree usted que seguiría adelante con el caso? Estoy muy enamorado de Mrs. Wheeler, pero quiero que vea a su hijo tal como es realmente. Un chismoso, un ladrón. No es por el dinero, Mr. Quinn, es por él. Pero suponga, Mr. Wheeler, que descubre usted que Dell no tuvo nada que ver con el asunto». «Me sentiría muy feliz», dijo Hans Wheeler con un suspiro. Luego la delgada línea de sus labios se endureció. «Pero es culpable». «La primera vez que le asaltaron a usted, Mr. Wheeler, ¿pudo ver al enmascarado antes de salir huyendo?» «No demasiado bien, lo confieso. Estaba muy nervioso para fijarme en detalles. Me di cuenta que era un hombre alto y delgado que se cubría el rostro con un pañuelo de seda. Pero después, pensando en ello, me di cuenta de que tenía que haber sido Delbert. Creo que le amenazó con un revólver, ¿no es cierto?» «Sí, y Delbert tiene un revólver. Lo trajo a su regreso de la guerra de Corea. ¿No trató de disparar contra usted mientras huía en el automóvil?» «Lo ignoro. No se encontró ningún agujero de bala en el coche. Casi lo atropellé al poner el automóvil en marcha. Dio un salto y se escondió detrás de unos arbustos. Supongo que se da usted cuenta, Mr. Wheeler, de que pudo haber sido cualquiera alto y delgado». «¿Cree usted que trato de perjudicar conscientemente al muchacho?», gritó Hans Wheeler. «¿Cómo explica usted lo del pañuelo el jueves siguiente?» «Hábleme usted de ello, Mr. Wheeler», dijo Ellery en tono cordial. «Aquella mañana recogí el dinero en casa de Wolfer, muy temprano, y tomé la Ridge Road como de costumbre». La voz de Wheeler adquirió un diapasón más alto. «Cuando llegué al lugar donde habían intentado atracarme el viernes anterior, vi que un árbol tumbado en la carretera me impedía el paso. La cosa me sorprendió hasta tal punto que solo se me ocurrió saltar del automóvil, tomar el paquete del dinero y echar a correr. Entonces me golpeó mientras saltaba del coche». «¿Dell le golpeó a usted, Mr. Wheeler?», murmuró Ellery. «No puedo jurar que fuera él, desde luego. Me atacó por la espalda, pero aguarde. El primer golpe me dejó atontado durante un par de segundos y luego traté de luchar contra mi agresor». El pálido rostro de Wheeler se encendió súbitamente. «Él es un muchacho fuerte y ha estado en el ejército, y yo he llevado siempre una vida sedentaria. Me rodeó el cuello con un brazo por detrás y quedé indefenso. Traté de arañarle el rostro, pero solo noté algo sedoso contra mis dedos, y entonces me golpeó de nuevo en la nuca. Cuando recobré el conocimiento, el agente Jip Yorkin estaba arrodillado junto a mí. El dinero había desaparecido, pero en mis manos había quedado el pañuelo. Era de Delbert». «¿Está seguro usted de que era suyo?», inquirió Ellery. «Completamente. Se lo regalé yo el mismo día que me casé con su madre. Y tenía sus iniciales bordadas. Tuve que vestirle de pies a cabeza».
Ellery dejó a Anson Kay Wheeler en su incómodo despacho, acariciándose la nuca con sus largos dedos. El agente Yorkin se hallaba en el departamento de hombres del Hospital General de Riceville. Cuando recibió la visita de Ellery, mordía desganadamente una manzana de invierno. Tenía la pierna izquierda enyesada hasta la cadera y colgada de un extraño aparato. «Me siento como un conejo atrapado en un cepo», confesó el joven policía, «y lo estoy soportando desde finales de septiembre. Si no condenan a Delbert Hood a 10 años de presidio, le juro, Mr. Quinn, que voy a retorcerle el cuello personalmente». «Todo irá bien, Jip», murmuró Ellery, sentándose en el borde del lecho del herido. «¿Cómo ocurrió?» El joven Yorkin escupió un trozo de manzana. «La Rich Road forma parte de mi recorrido. Estoy encargado de la vigilancia del sector norte de la ciudad. Cuando Mr. Wheeler fue atracado sin éxito por primera vez, el jefe Dakin me ordenó que no le perdiera de vista, sin llamar la atención. De modo que cuando Wheeler recogió aquella mañana el dinero en casa de Van Horn, me dediqué a seguirle con mi automóvil. Cuando su Pierce enfocó la Ridge Road, yo iba a una distancia prudencial, a fin de no alarmar al atracador si por casualidad se disponía a repetir su intentona. El atraco tuvo lugar en una curva muy cerrada, lo cual explica que no me diese cuenta de nada. Cuando llegué allí, el ladrón había desaparecido. Wheeler estaba tendido en el suelo sin conocimiento, con una herida en la cabeza de la cual manaba abundante sangre. Me pareció ver a un hombre alto que corría entre los árboles al este de la carretera. ¿Al este? Sí, disparé un par de veces en aquella dirección, pero inútilmente, de modo que llamé por radio al cuartelillo, informando de lo ocurrido, y me dediqué a atender a Mr. Wheeler. No estaba muerto, ni siquiera malherido. Lo primero que me llamó la atención fue un pañuelo de seda que Mr. Wheeler apretaba en su mano y llevaba las iniciales de H. Todo el mundo en la ciudad conocía aquel pañuelo de seda. Era el primero que el joven Dell había tenido y hacía ostentación de él. Inmediatamente supe quién había sido el ladrón. ¿Cómo fue que le rompiera la pierna? Una vez convencido de su culpabilidad, decidí detenerle. El joven policía escupió otro trozo de manzana. Dell regresó a su casa mucho después de que lleváramos a ella a Mr. Wheeler. Se presentó lleno de arañazos y con varios desgarrones en la ropa. Dijo que había estado cazando en el bosque. Le conté lo que había ocurrido, le mostré el pañuelo y le dije que tenía la obligación de detenerle. Pero el maldito diablo saltó limpiamente a través de una ventana. Le perseguí a lo largo del barranco que se abre tras la casa de Wheeler. Pero cuando estaba a punto de darle alcance, tropecé con una raíz y me caí al barranco rompiéndome la pierna. No me rompí la cabeza de verdadero milagro. El propio Dell me sacó de allí. Al parecer, me vio caer y no quiso complicar más su situación. El joven Yorkin miró con el ceño fruncido su momificado pie izquierdo y escupió el resto de la manzana. Un caso muy complicado este, Mr. Quinn. Daría cualquier cosa por no tener que declarar como testigo. Ellery entró en el cuartelillo de policía y tomó asiento ante el jefe Dakin, cuyo sillón estaba colocado debajo de un retrato de J. Edgar Hoover. —¿Le importaría discutir un poco el caso Wheeler, amigo Dakin? —inquirió. —En absoluto —gruñó Dakin—. No considero culpable al muchacho —dijo Ellery—. ¿Ha estudiado usted el caso a fondo, teniendo en cuenta otras posibilidades? —Desde luego —dijo el policía sin darse por ofendido—. Pero ¿de quién más podía sospechar? Los únicos que estaban enterados del cambio de día para la recogida del dinero eran el propio Wheeler, Mamie, Wolfer Van Horn y Olen Keckley.
Wolfer Van Horn sería un sospechoso sin duda si se tratara de 1 o 2 millones de dólares. Pero no me lo imagino arriesgando un solo cabello por la insignificancia de $15,000. Keckley, un hombre como Olin, podría caer en la tentación de robar en determinadas circunstancias, pero es incapaz de tomar parte en un atraco a mano armada, de ponerse una máscara, de golpear a un hombre en la cabeza y de saltar entre los arbustos. El jefe sacudió la cabeza. No puede haber sido él, si hubiera desmayado del susto. Entonces uno de ellos habló más de la cuenta. Es posible, pero todos insisten en que no lo hicieron. El asunto está más complicado de lo que parece, murmuró Ellery. En cuanto al dinero, Dakin, no consiguió localizarlo usted, ¿verdad? Ni un solo centavo. ¿Qué lugares registró? Revolvimos de arriba a abajo la casa de Wheeler y sus alrededores y todos los lugares que el joven Delbert frecuentaba. El dinero está escondido en alguna parte, desde luego. Probablemente lo escondió inmediatamente después del atraco. ¿Buscó usted entre los árboles, cerca del lugar donde se produjo el atraco, suponiendo que el ladrón lo soltara en la huida o lo escondiera como parte de un plan? Tuve en cuenta esa posibilidad, Mr. Quinn, dijo el jefe Dakin, y no dejé sin registrar una sola pulgada del bosque al este de la Ridge Road. ¿Y por qué precisamente al este? Dakin pareció sorprendido. Porque fue la dirección que tomó el ladrón después del atraco. ¿Y por qué no hacia el oeste también? Pudo haber cruzado la carretera en alguna parte fuera del alcance de la vista de Jip Yorkin. Dakin sacudió la cabeza. Está usted perdiendo el tiempo, Mr. Quinn. Supongamos incluso que encuentra usted el dinero. Sería una buena noticia para Hans Wheeler, pero ¿en qué ayudaría al joven Dell? Es un hilo perdido, dijo Ellery en tono irritado, y uno no sabe nunca a dónde puede conducir un hilo de esa clase, Dakin. Quiero que me acompañe usted al bosque. Encontraron el dinero robado a menos de 50 metros al oeste de la Ridge Road, en línea recta al lugar donde Hans Wheeler había sido atracado. El jefe Dakin no ocultó su disgusto. «Soy un imbécil», exclamó. «No tiene nada que reprocharse, Dakin», trató de consolarle Ellery. En otoño todos estos árboles estaban llenos de hojas, las cuales formaban también una alfombra sobre el suelo y en tales condiciones, solo por verdadera casualidad, hubiera sido posible encontrar algo. Ahora, con los árboles desnudos y el suelo limpio, la cosa cambia. El paquete de dinero había sido enterrado en un hueco poco profundo de la base de un árbol, pero las lluvias y los vientos habían arrastrado la tierra y las hojas con que el ladrón tapó precipitadamente el agujero, y los dos hombres habían visto el paquete al mismo tiempo, surgiendo del suelo como una masa podrida por la humedad. La naturaleza se había mostrado muy poco amable con el dinero de Anson Wheeler. El papel oscuro en el cual estaba envuelto se había desintegrado bajo la acción del suelo y de los elementos. Los pájaros y otros pequeños animales se habían dedicado a picotear y roer los billetes, y los insectos habían hecho el resto. La mayor parte de los billetes estaban irreconocibles. «Si consigue aprovechar $2,000, incluida la plata», murmuró el jefe de policía, «Hans podrá considerarse afortunado, pero no creo que tenga tanta suerte». «Afortunadamente», dijo Ellery. «¿Afortunadamente para quién?», preguntó Dakin sorprendido. «Para Delbert Hood. Esos billetes podridos por la acción del tiempo descartarán al joven del asunto». «¿Cómo?». Hasta ahora tenía la esperanza de que el muchacho fuera inocente. Ahora estoy convencido. El jefe Dakin se lo quedó mirando fijamente. Luego examinó febrilmente los restos del dinero como si tratara de descubrir una pista que se le hubiera pasado por alto. «No lo entiendo», murmuró. «No tardará en entenderlo, Dakin. De momento, procure guardar cuidadosamente este paquete de dinero. Es una prueba».
Más tarde, en el hospital, cuando todos se hubieron acomodado, Ellery dirigió una mirada satisfecha a su alrededor y dijo: «Este caso tiene un gran mérito, el de la sencillez. Me explicaré. Un ladrón asalta a Mr. Wheeler en la Ridge Road, se lleva el dinero envuelto en papel y entierra el paquete en un hueco muy poco profundo de la base de un árbol, a menos de 50 metros del escenario del robo. Esto ocurrió a finales de septiembre del año pasado. Ahora bien, un ladrón que entierra su botín inmediatamente después de haberlo robado trata de encontrar un escondrijo ocasional hasta que pase la primera alarma o un escondrijo a largo plazo, hasta que el caso esté prácticamente olvidado o haya purgado en la cárcel la pena que le impongan. El escondrijo que eligió nuestro ladrón en el bosque ¿era ocasional o un escondrijo a largo plazo? Ocasional, evidentemente, se respondió Ellery a sí mismo. Ningún ladrón que esté en sus cabales escondería $15,000 en billetes envueltos en papel en un agujero del bosque con la intención de recogerlo mucho tiempo después. Sabría que la lluvia, el viento y los animales en acción combinada dejarían reducido su tesoro a lo que el jefe Dakin y yo hemos encontrado: un montón de papel podrido. Para un escondrijo a largo plazo, el ladrón se hubiese procurado algo que resistiera a la acción del tiempo, una caja de metal, por ejemplo, o algo por el estilo. Nuestro ladrón, por lo tanto, al esconder un paquete de billetes envueltos en papel en un agujero poco profundo, nos demuestra muy a las claras que su intención era la de recogerlo muy pronto, tal vez al cabo de unas horas o, en el peor de los casos, de unos días. Sin embargo, ha dejado el dinero en el escondrijo durante casi 5 meses, hasta que, como ustedes ven, ha quedado prácticamente destruido. Y yo pregunto ahora, ¿por qué, después de planear el recogerlo al cabo de unas horas o unos días, ha dejado que se pudriera? Indudablemente, durante estos últimos 5 meses habrá tenido innumerables ocasiones de ir a recoger el botín sin correr ningún riesgo. En realidad, pudo haberlo hecho impunemente una vez pasada la primera alarma. En este caso, no se ha ejercido una vigilancia especial sobre nadie, ni siquiera sobre Delbert, el cual se hallaba en libertad condicional. Y el lugar donde estaba escondido el dinero es muy solitario, alejado de la carretera y en pleno bosque. Y me pregunto otra vez, ¿por qué el ladrón no fue en busca de su botín? ¿Para gastárselo, para esconderlo en otro lugar o simplemente para tenerlo a salvo en su poder? Ellery sonrió sin demasiada alegría y continuó: si el ladrón no regresó en busca del dinero cuando tenía todos los motivos para hacerlo y no corría ningún riesgo, el hecho solo puede ser debido, lógicamente, a que no pudo ir allí, y por ello les he reunido a ustedes en privado en esta habitación del hospital. Ellery se volvió hacia el joven policía tendido en el lecho, de modo que Jip Yorkin pudiera ver cara a cara al hombre al cual agredió y robó, a la mujer sometida por él a todos los tormentos del infierno y al muchacho al cual trataba de hundir para siempre. Sí, Dakin, ese es el hombre al que usted adiestró y en el cual confiaba, y al cual puede ver ahora tal como realmente es. De todos los implicados en el caso, solo usted, Yorkin, ha estado físicamente imposibilitado para ir en busca del dinero escondido en el bosque. Se enteró usted del cambio en los días de recogida del dinero a través del jefe Dakin, el cual le había asignado la tarea de no perder de vista a Mr. Wheeler. Pero aquella mañana no siguió usted a Mr. Wheeler en su automóvil, Yorkin. Usted se encontraba ya en el lugar que había escogido para dar el golpe, como lo había estado una semana antes, acechando la llegada de Mr. Wheeler, con su automóvil escondido en algún recodo de la carretera. Atacó usted a Mr. Wheeler por detrás y dejó en su mano el pañuelo de seda de Delbert. Ya nos explicará usted cómo lo perdió él, que su víctima le había arrancado del rostro mientras trataba de luchar con usted. Si Mr. Wheeler no se lo hubiera arrancado,
usted mismo lo hubiera dejado en su mano o junto a él. Mientras Mr. Wheeler permanecía inconsciente, corrió usted hacia el bosque y escondió apresuradamente el dinero, diciéndose que lo recogería más tarde cuando la cosa estuviera despejada. Pero al tratar de detener a Delbert por el delito que usted había cometido, se rompió la pierna y ha tenido que permanecer en el hospital completamente inmóvil desde entonces. No solo es usted un ladrón, Jip, sino también una deshonra para la más honorable de las profesiones. Y le prometo que me quedaré en Riceville el tiempo suficiente para verle a usted encerrado en un lugar donde no pueda seguir haciendo daño. Cuando Ellery apartó la mirada del aturdido Jip Yorkin, se dio cuenta de que estaba, en cierto sentido, completamente solo. El jefe Dakin se había vuelto de cara a la pared. Mamie Hood Wheeler lloraba silenciosamente, abstraída de todo lo que la rodeaba. Y Hans Wheeler, tan pálido de excitación que su rostro estaba casi azulado, golpeaba repetidamente el hombro de Delbert Hood, el cual devolvía amistosamente a su padrastro golpe por golpe. Ellery salió de la habitación silenciosamente.